En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a uno de los asesinos en serie más monstruosos y macabros de la historia. Si este hombre te veía, estabas muerto. Madre mía. Richard Ramírez, el acechador nocturno. Richard Ramírez, analizando entrevista a un... ese. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, más conocido como The Night Stalker, el acechador nocturno. Vaya cara de gilipollas. Acompañadme hoy en esta aventura en la que conoceréis uno de los peores asesinos en serie de toda la historia, uno de los más diabólicos, crueles y carismáticamente trastornados. La historia de Richard Ramírez es un viaje complicado, lleno de baches y que no tiene un final feliz. Esto va a ser movidito. Comenzamos. Richard Ramírez nace en el año 1960 en El Paso, Texas, Estados Unidos. Hijo de inmigrantes mexicanos, su padre había sido policía en su México natal, pero al llegar a Estados Unidos tuvo que trabajar en el ferrocarril. Persona, su padre extremadamente agresiva, propinaba contundentes palizas tanto a su mujer como a su hijo, Ricardo. Sus profesores y amigos del colegio destacaban poco de Richard Ramírez. Decían que era un niño muy tímido, muy callado, abstraído, pero tenía cerca, sin que casi nadie lo supiera, una persona que cambiaría su vida por completo. Su primo Miguel Mikey Ramírez. Mikey Ramírez era militar, un ex veterano de la guerra del Vietnam condecorado, pero que tenía un oscuro lado. Había violado, torturado, ejecutado de forma vil a cientos de personas en Vietnam. Ya sabéis que la guerra de Vietnam fue una de las más crueles y sanguinarias. Un buen puñado de soldados americanos cometían absolutas atrocidades en la jungla para evadirse de lo que era un suplicio, de lo que era levantarse sabiendo que en cualquier momento cientos, miles de Vietcongs podían saltar sobre sus cuellos y asesinarlos. Muchos de los que estuvieron en Vietnam volvían a casa locos, con estrés postraumático e incapaces de volver a la normalidad. Mikey fue uno de ellos. Pasaba muchas horas con su primo Richard, le enseñaba fotografías de mujeres que él mismo había violado y decapitado, le enseñaba a despellejar a una persona, cómo atacar y a violar a una mujer, cómo usar el puñal, cómo cometer torturas. Y todo esto mientras Richard tenía de 9 a 12 años. Precisamente en esa época, cuando Richard aún era un niño, sucede otra de las posibles causas de su descenso a los infiernos. Tuvo un accidente mientras jugaba con un columpio, se dio de cabeza y tuvo que ser ingresado. A partir de ese momento empezó... Buah, tenía la cara del típico amigo rarito del colegio que se le ve ya con problemas y luego se desarrolla asesino. Empezó a tener ataques epilépticos y le nació en él un terror, un pánico absoluto a la muerte. La única forma que encontró... Pero ¿cómo que como tú? O sea, tú, como tú. Sois unos subnormales, algunos ahí en el chat, bro. Me tenéis ya hasta los huevos hoy, tío. Encontró Richard de escapar de este temor era irse por las noches a los cementerios y pasar ahí horas y horas. ¿Se follaba a los muertos? Contemplando las lápidas, sentándose encima de ellas y empezando a fantasear tanto sexualmente como criminalmente. ¡Sí! Se chingaba a los muertos en el cementerio. Con las cosas que podría hacer a los demás, sobre todo a las mujeres. Un día, cuando Richard tenía tan solo 13 años y ya era un consumidor habitual de marihuana, estaba fumando con su primo Mikey cuando la mujer de este vino y le recriminó de forma vehemente la forma en la que trataba a su primo pequeño, un niño al que enseñaba técnicas de tortura, posturas sexuales, se jactaba de las atrocidades, violaciones, asesinatos en masa que había hecho en Vietnam. Mikey no toleraba que absolutamente nadie, y menos su mujer, le dijera nada que a él le desagradara. Así que fue a su habitación, cogió su revólver de calibre 38 y disparó a su mujer a bocajarro, asesinándola en ese instante. ¡Hijo de puta! Pensaba que me habían disparado algo. ¿Por qué pone efecto de sonido ahí, desgraciado? Richard lo vio absolutamente todo. Mikey fue considerado no culpable por el juez, aduciendo el asesinato a un estrés postraumático debido a sus grandes hazañas con el ejército americano. Estuvo tan solo 4 años en un hospital psiquiátrico y luego salió y pudo hacer vida
normal. Como podéis ver, tenemos todas las bases de un psicópata de manual: infancia muy dura, un gusto por lo mórbido, una persona que le enseña lo que es el mal, y no tan solo eso, sino que le enseña a disfrutar el mal, una predisposición a la psicopatía, ya sea por rasgos genéticos o por el accidente con el columpio. Si a esto le sumamos que Richard pasó de la marihuana al LSD y otras drogas mucho más duras, tenemos una auténtica bomba que estaba a punto de explotar. Tío, pero Hasta hace en todas las fotos tiene cara de loco, de que esa gente tiene algo por dentro macabro, no sé, sangre de asesino. Poco se pensaba que el primer asesinato de Richard fue cuando él tenía 24 años. Hace unos años, y gracias a pruebas de ADN, se supo que cuando él tenía 24 años. Hace unos años, y gracias a pruebas de ADN, se supo que cuando él tenía 18 años y trabajaba en un hotel de Bedell, violó, asesinó y colgó a una niña de tan solo 9 años. Una niña de ascendencia china llamada Mei Leung. Pero qué Él pedazo tenía de hijo de 18, puta. ella tan solo 9. En su adolescencia, además ¿Cuántos de tenía él? tenía 18. 18. Ella tan solo 9. En su adolescencia, además de este horroroso crimen, empezó a tontear con el satanismo. Robaba, atracaba, pasó por la cárcel varias veces y se dedicaba a martirizar a gente, sobre todo niños. Los raptaba durante unas horas y simplemente lo hacía para pasar un buen rato. Creo que Richard Ramírez ha sido uno de los asesinos, al menos de los que yo he podido ver, indagar, que más concuerda con la imagen de lo que es el mal. Era un ser absolutamente maligno, desprovisto de cualquier tipo de empatía y que solo buscaba su propia satisfacción. Los pequeños crímenes que estaba cometiendo en su adolescencia, a excepción del asesinato de la niña, se le estaban quedando cortos a Richard, que cada vez necesitaba saciar su sed, tanto sexual como criminal, de una forma más potente. Hasta que una noche, cuando tenía 24 años, cogió un cuchillo y se preparó para empezar a matar indiscriminadamente. Oh my Nacía ahí el Night Stalker, el acechador nocturno. El 28 de junio Mataba de por la 1984 se encontró el cadáver de una anciana de 78 años, Jenny Binkow, brutalmente asesinada en su apartamento de Los Ángeles. La habían apuñalado más de 30 veces y le habían cortado la garganta de una forma tan violenta que casi estaba decapitada. Como ya podéis imaginar, ¡Joder! el asesino era Richard Ramírez. Parémonos un momento a hablar de ese Richard Ramírez de 24-25 ¿Qué le hizo la vieja? años. Era un hombre que intimidaba, 1,85 y unos rasgos faciales que muchas mujeres considerarían muy atractivos. Esto lo hablaremos después. ¿Eso es atractivo? ¿Eso es atractivo? What the fuck? A ver, yo no sé, no soy una mujer para decir si un hombre es guapo o feo, pero yo lo veo raro como para ser atractivo, hermano, no sé. ¿Hay alguna mujer en el chat? ¿Esto es atractivo? ¿O será que, no sé, les pone cachondas los asesinos algunas o algo? No sé. Es uno de los criminales que ha tenido más seguimiento femenino de todos los tiempos, pero en ese momento no se cuidaba para nada. No se cepillaba los dientes que tenía podridos. Consumía Puto asco. todo tipo de drogas y había abrazado completamente el satanismo. Adoraba a Satanás. Y este culto al diablo se había convertido en una de sus grandes aficiones, junto con el heavy metal y el hard rock, sobre todo el grupo AC/DC, del que era un grandísimo fan. Y de hecho su canción Nightcrawler acompañó a Richard en varios de sus asesinatos. Unos meses después de este segundo asesinato, empezaría una racha de muertes que lo convertiría en el asesino en serie más buscado de todo el país. Un auténtico terror en Los Ángeles. No es exageración. ¿Por qué dice Los Ángeles? Y Los Ángeles, Jordi, hermano. Oh, se nota que es catalán, ¿eh? Si os digo que la ciudad estaba asustada, porque las muertes eran continuas, todas sucedieron en muy poco tiempo. Y lo que tenía despistado a la policía es que no había un modus operandi. Se utilizaban diferentes armas, técnicas, daba igual si era hombre, mujer, niños. A veces había robos, a veces no. A veces había ataques sexuales, a veces no. Se comportaba de forma inhumana, como un animal salvaje. Algunos de los crímenes, para que entendáis la magnitud y lo grave del comportamiento de Richard, fueron los siguientes. Todos sus actos eran siempre de noche, de aquí lo de acechador nocturno. Entró en casa de una pareja
de 64 años. A él, tan solo entrar, le disparó a la cara con un revólver de calibre 22. Su nombre era Vincent Charles Zazara. Su mujer Maxine intentó huir aterrorizada, pero no pudo. Richard la agarró del pelo, le preguntó dónde tenían el dinero y los objetos de valor. Ella logró zafarse, pero Richard volvió a atraparla. Enfadado, Richard la disparó y la dejó desangrándose en el suelo. Fue hacia la cocina, cogió un cuchillo y empezó a desfigurarla y a torturarla. Y mientras ella aún estaba viva, le sacó los 2 ojos. Otro terrible crimen fue cuando entró en casa de una madre que estaba con su hijo. Un niño de 11 años cogió al niño, lo ató y delante de él violó a su madre repetidamente durante 2 largas horas. Richard amenazó a la mujer y le dijo que si tan solo una vez veía que miraba a su niño, sacaría los ojos a ambos, y lo juró por Satanás. Finalmente los ató juntos y se fue. En otra ocasión entró en casa de un matrimonio, el marido estaba arriba durmiendo, mientras la mujer estaba abajo viendo la televisión, mató al marido, fue rápidamente a buscar a la mujer, la ató, la llevó hacia arriba y la violó mientras ella contemplaba el cadáver de su marido. Después la mató a ella también, no sin antes coger un pintalabios de la casa y dibujar un enorme pentagrama en la barriga de la chica. Richard no era cuidadoso, no se tapaba la cara, no escondía sus huellas, así que tarde o temprano ese reino de terror tenía que llegar a su fin. Y por supuesto, unos meses después de esta racha de asesinatos brutal, llegó. En agosto de 1985, el acechador nocturno entró en casa de Bill Carnes e Inés Erickson. Mató al marido y atacó sexualmente a la mujer. Después robó todo lo que pudo de la casa. Antes de irse, volvió a hablar con ella y le hizo jurar por Satanás que no había absolutamente nada más de valor. Ella juró y él, en vez de asesinarla para que no hubiera testigos, ya que ella había visto perfectamente su cara, simplemente le dijo: di a todo el mundo que el Nightcrawler, que el acechador nocturno estuvo aquí. Y se fue. Inés Erickson pudo describir perfectamente la cara de Richard Ramírez y pero entraba al azar a casas. También destacó una cosa, y era que su aliento casi la hace vomitar en repetidas ocasiones. Ese aliento de una persona que no tiene ningún tipo de higiene, que no se cuida los dientes, que se droga, que ha abandonado toda humanidad para convertirse en una bestia, en un portador de desgracias. La policía distribuyó por todo el país, sobre todo en Los Ángeles, carteles con lo que sería algo muy parecido a la cara de Ramírez. Él lo vio mientras estaba por la calle y entró en pánico. Intentó huir, pero varias personas lo reconocieron y una multitud lo retuvo y empezó a apalearlo y a palizarlo. Richard Ramírez, el terror de Los Ángeles, estaba a punto de morir a manos de una turba. ¿Pero lo mataron enfadada. o no? Si no llega a ser porque la policía llegó rápidamente ¿En serio? al lugar, Richard hubiera fallecido en ese mismo instante. Quizás es lo La policía una vez más cagando la gente. que se merecía, pero sea como sea, ese no fue el día de su muerte. La policía se lo llevó y empezó un proceso judicial larguísimo. Desde ese momento pasaron 3 años hasta que se dictó sentencia en un juicio que fue muy popular en Estados Unidos, un evento social casi parecido al de O.J. Simpson y plagado de extrañezas. Por ejemplo, uno de los miembros del jurado fue asesinado a tiros mientras estaba llevando a cabo el juicio. Los otros miembros del jurado entraron en pánico, ya que pensaban que de alguna forma Richard desde la prisión había conseguido, a través de sicarios, a través de otras personas, llegar a un miembro del jurado y asesinarlo. Se tuvieron que hacer terapias psicológicas, cambiar varios miembros del jurado y al final se pudo proseguir. ¿Y cuál era su actitud mientras ¿Pero cómo murió ese? estaba siendo juzgado? Prepotente, altivo, satánico, agresivo, pasota, carismático, elegante, enigmático. Hay muchas palabras que Bro, hijo de puta. podrían definir. Tío, qué bicho raro. Tenía mandíbula de Mewin, pero estaba todo chupado de la droga. El carácter de Richard una vez es atrapado. Se arregló los dientes y con su pelo largo, sus pómulos perfilados y ahora una sonrisa viable, empezó a tener miles, decenas de miles de fans femeninas que estaban locas por él. Recibía cientos de cartas semanales de mujeres que querían tener un vis a vis con él, casarse con él, y al final lo hizo. Se casó con una de sus admiradoras. Finalmente, el 20 de septiembre de 1989, Richard Ramírez fue condenado a muerte, encontrado culpable de absolutamente todos los cargos. Murió entonces en la cámara de gas
Pues no, gracias a estrategias legales y a peticiones suyas se fue posponiendo y posponiendo su ejecución hasta que murió de forma natural por un linfoma cuando tenía 53 años. En la cárcel de San Quintín, donde estuvo hasta morir, se convirtió en una celebridad y de hecho, si os apetece, podría hacer en mi canal un vídeo analizando algunas de las entrevistas a Richard Ramírez, que son muy interesantes. Aquí ya no caben por un tema de tiempo, así que si me lo pedís mucho aquí en comentarios, le dais muchos likes, tiene éxito este vídeo, como siempre, pues voy a hacer un análisis. De hecho, tiene el vídeo en la entrevista, ¿lo vemos? Reacción de las entrevistas de Richard Ramírez en la cárcel, que de verdad que son impresionantes. Aquí. Y hasta aquí la historia de uno de los asesinos en serie más crueles de todos los tiempos, un ser que casi definió de forma abstracta y diría total lo que es el mal. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo vídeo de la semana de Halloween. Ya sabéis que mañana tenéis más historias de terror en este canal. Ha sido un auténtico placer y cuidado si estáis solos en casa de noche, porque quién sabe cuándo nacerá un nuevo acechador nocturno. Adiós. Cabrón, que tengo que dormir, mamón, no va a venir Richard, ¿no? No. Vale, las entrevistas del puto Richard. A ver. Stalker. Y lo prometido es deuda. Os aseguré que si os gustaba muchísimo el vídeo de Richard Ramírez, también conocido como The Night Stalker, y le dabais muchos likes, tiene casi 200.000 ya, una barbaridad, haría un vídeo comentando, analizando una de sus entrevistas. Tenéis el vídeo en la descripción de Richard Ramírez para conocer su historia, porque es interesante que antes de ver este vídeo entendáis qué hizo y quién es Richard Ramírez, que aquí no voy a explicar. En este vídeo voy a centrarme en la entrevista y en cómo se expresa, en cómo dialoga un serial killer, un psicópata brutal, que hizo algunas barbaridades que porque sabemos por testigos que son reales, pero si no, serían difíciles de creer. Richard Ramírez estuvo muchos años encerrado, de hecho hasta que murió, en la famosísima cárcel de alta seguridad de San Quintín, una de las más míticas de Estados Unidos. Incluso los Metallica grabaron un vídeo ahí, Saint Anger, una canción que no está mal, un videoclip que es de puta madre, de un disco de auténtica basura, pero esto no viene al caso. Esta entrevista en concreto está realizada pocos meses después del inicio de su condena, larguísima condena, y es una de las poquísimas ocasiones en las que se puede ver a Richard Ramírez hablando con alguien, porque a partir de ahí cerró comunicación con la prensa y se dedicó simplemente a vivir y a defenderse, porque él insistía en que quería salir. Por supuesto, siempre se le denegó. Vamos al análisis. A ver. Voy a ir parando siempre que tenga que comentar algo. Richard Ramirez shortly after his LA conviction. Fíjate que le estoy tapando la cara al Jordi. Had been transferred to a jail in San Francisco, where he was charged with La cárcel and es ultimately San would be Quintín. found guilty of a 14th murder. 14 que se What do you want sepa, the world to know about you? porque hay más. The world has been fed Mentiras sobre mí. many lies about me. I have read very few truths. Vale, vamos a parar aquí un momento. Aquí hay dos cosas que destacan. La primera es que habla lentamente y la segunda que utiliza un lenguaje relativamente culto y no habla de una forma brusca. Podríamos imaginar que un tipo así, tan malvado, insultaría, estaría agresivo. Para nada. Aquí hay dos cosas que yo denoto ya, ¡boom!, de entrada, ¡pam!, todo en la cara. La primera es que está haciendo un papel, está mostrando un rol que él realmente no se comportaría así en una situación privada. Y dos, que está pensando mucho lo que dice. Así que ya estamos viendo una máscara, no estamos viendo seguramente el Richard Ramírez auténtico, estamos viendo una proyección que él quiere mostrar al mundo. Y esto es importante porque muchos psicópatas tienen dos caras: la que muestran al público, que puede ser incluso simpática, agradable, carismática, y luego la cara auténtica, la cara salvaje, la cara primitiva, que es en la que ellos cometen los asesinatos. Pero aquí claramente en esta entrevista está a la defensiva y pensando mucho lo que dice, actuando. Who are you? ¿Quién eres tú? Se lo piensa, respira. Just a guy. Solo un tipo. Just a guy. Piensa mucho la respuesta, para mí está teatralizando, es decir, para mí está haciendo un poco un espectáculo para acabar diciendo nada. Porque la respuesta de solo soy un tipo
no es real. Él sabe que no es solo un tipo. Él mismo, en varias ocasiones, seguramente en otros estados, se autodenominó como hereje, como portador del diablo. Aquí está de cara la galería. At the time, Ramirez was certainly a guy attracting a Un lot of tipo con mucha attention. atención. Since his arrival at the San Francisco jail, women from A around the esto lo de las country, mujeres, que tenía including muchas one of the fans. female jurors who had found him guilty in Los Angeles, ¿Una had been jurada? flocking to the San Francisco facility, even fighting with each other over Richard's affections. ¿Pero qué Aquí hay una cojones? cosa que es destacable y es que fijaos como muchos psicópatas y muchos asesinos en serie pueden llegar a desplegar tanto carisma que atraen a personas normales con una vida absolutamente cotidiana que quieren tener relaciones, ya sean sexuales o afectivas, con ellos. Son unos maestros de la manipulación. Absolutamente. Muchos de los asesinos en Tío, serie... pero aunque sean unos maestros de la manipulación, la gente se enferma también por sentirse atraída sabiendo lo que ha hecho ese tío. No entiendo. Son unas cachos guarras. ¿Les pone cachonda hoy montárselo con un asesino o qué, tío? No sé. Y son personas altamente inteligentes. Yo estoy seguro de que Richard Ramírez, por la forma en la que se expresa, es una persona inteligente. Quizás no oculta. Es evidente que el tiempo que otros dedicaban ahí empollando y estudiando, él se dedicaba a violar y a matar. Pero sí que es alguien que se nota que dentro tiene movimiento. I have friends. Tengo amigos, eso es todo lo que quiero decir realmente. Cuando dice tengo amigos, se está refiriendo a las chicas estas. Personas de mente abierta. ¿Qué significa aquí mente abierta? Pues que la persona tiene que ser especial para estar con alguien como él. Antes decía que era un tipo normal. Él no lo piensa esto. Él se tiene en gran estima. Muchos asesinos en serie y psicópatas son personas que solo quieren una cosa en el mundo, a ellos mismos. Son muy narcisistas. Estoy seguro de que Richard Ramírez es un caso prototípico de esto. Se quiere Todos. una barbaridad. Y fijaos que aquí estas palabras denotan cierta prepotencia. Es decir, las personas que quieren estar conmigo es porque son especiales, porque tienen la mente abierta, porque vosotros, los demás, sois ganado. That I interviewed the man known as the Night Stalker. A memorable face-off with me asking questions and Ramirez, for the most part, reading from a script. Aquí el periodista dice algo importante y es que entiende que está leyendo un guión. Yo no creo que tenga el guión en la mano, sino que él mismo capta de que no está siendo del todo sincero, sino que está diciendo lo que él tiene programado. Did you kill 13 Pero podría ser que tuviera un guión. It would be improper for me to comment on my LA convictions and on my pending case here in San Francisco Why? because of my appeals. Fijaos la primera reacción que tiene, el lenguaje no verbal, cómo denota cansancio y prepotencia. It would be improper for me to comment En plan, qué tonto eres, no puedo hablarte de esto, qué imbécil por preguntarme algo así. Sé más espabilado, prepotencia clarísima. Are you appealing these because you say you're innocent? You didn't kill 13 people? that is correct. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard to that question. Parece un profesor hablando con un niño rebelde. Es decir, parece una persona superior hablando con un inferior. Again, it would be improper for me to comment Y se la in pela. any regard. Y esto lo veremos en la entrevista. Yo no tengo ninguna duda de que Richard Ramírez era una persona extremadamente prepotente, narcisista, que tenía un concepto de sí mismo altísimo. I've now entered a very rare group of people in this country. You're in the ranks of Charlie Manson, Ted Bundy. You claim you didn't commit these murders, but you're right in there now as far as everybody else is concerned. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They Ojo are lo que do ha on a dicho. small scale what government Los asesinos en serie hacen en pequeña escala lo que el gobierno está haciendo a lo grande. ¡Wow! do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Ellos son unos productos de los tiempos y estos son tiempos sanguinarios. Even psychopaths have Incluso los emotions if you psicópatas dig tienen deep enough. emociones But then si again, cavas, maybe they don't. Even psychopaths have si cavas lo emotions if you suficientemente dig deep profundo. enough. But then again, maybe they Pero tal vez don't. no lo hagan. Bueno, esto es de primero de manipulación. Compara los asesinatos en guerras gubernamentales, que por supuesto existen. En las guerras se mata muchísima gente inocente a mayor escala que un asesino en serie, pero no es comparable, y él lo sabe, a entrar en una casa de noche de dos personas que no conoce de nada, una familia, violar a la madre delante del niño y luego rajarle la garganta o matar a dos personas mayores que estaban durmiendo. Esto no es comparable.
Es decir, aquí él se está excusando en plan, bueno, los que matan, así en serie, tampoco son tan malos porque hay gente que mata más. Esto es manipulación barata, pero volvemos a ver otra vez los soplidos, el cansancio. A ver, yo digo ahí que no solo, como dice Jordi, se refiere a guerra, sino que al gobierno lleva razón en lo que dice en parte, pero es una excusa barata. O sea, no tiene punto de comparación. Tú no tienes derecho a entrar a la casa de cualquier persona de noche y asesinar por la cara. Pero lleva razón en que el gobierno, sí, es verdad, de alguna forma manipulan a todo el mundo y de cierta manera cometen asesinatos a gran escala, etcétera. Pero es una excusa barata y no le da derecho a hacer lo que le dé la gana. ¿Sabes lo que te digo? They are a product of Ellos son un producto de los tiempos... Vale, es lo mismo de antes. La prepotencia, el... Te tengo que explicar algo que es muy sencillo, hijo mío. Ya te manipulo, bro. Te manipula. ¿Pero cómo que me manipula? ¿Soy gilipollas o qué? Esta pregunta es muy interesante. Do you have emotions? ¿Tú tienes emociones, Richard? no comment. Sin Tell me what kind of comentarios. emotions you got going Dime qué through tipo de right now. emociones tienes No comment. Tell me what kind of emotions you got atravesándote going ahora through right mismo. now. I'll tell you what. I Te gave diré up que renuncié al on amor y love la and happiness felicidad a hace long mucho time ago. tiempo. Why? ¿Por qué? I don't care No me to interesa explain that. explicar eso. Let the quote Dicho stand esto, for deja itself. que la Fíjate que aquí cita... él habla... Explain that. Somebody- Let the quote Deja que la stand for cita hable itself. por Fíjate sí que aquí sola. él habla de cita. Una cita es una frase de una persona importante o famosa que queda para la historia. Esto es una cita, no es una frase. No dice deja que la frase siga por sí misma o hable por sí misma. Deja que la cita. Aún indirectamente está hablando de él como una persona importante. La pregunta de las emociones es muy interesante. Como él dice primero que no comenta y luego que él abandonó el amor, la felicidad, las cosas buenas hace muchos años. Es evidente que Richard Ramírez es una persona traumatizada, seguramente con problemas mentales importantísimos. People in this day and age are brainwashed and programmed like a computer at being nothing more than puppets. This nation, this country is founded in violence. Violent delights tend to have violent ends. Violent Los delights placeres tend to have violentos suelen violent tener ends. fines violentos. Madness is something La rare in locura es algo individuals, raro en but los in groups, individuos, people pero en and grupos de ages, personas it hace is the siglos rule. es una regla. Killing is killing, Matar whether es done for matar, ya duty, sea hecho profit, por or deber o fun. por diversión. Men murdered Los hombres themselves se into mataron this a sí democracy. mismos adentro Men murdered de themselves esta into this democracia. You're good at reading Lo your tienes script, leyendo tu Richard. guión, So Richard. you're not much Pero no tienes mucho respondiendo en mis preguntas directas. Es verdad, todo el rato estaba usando de excusas que si el gobierno, como maldades en general, ¿no? Como si él fuese un santo. Y mira cómo se ríe el hijo de la gran puta. Aquí otra vez volvemos a la manipulación básica de los Manipulación. gobiernos, la gente siempre ha sido violenta. Estados Unidos nace de la violencia por todo lo que hicieron a los indios, la guerra de secesión, etcétera. Y por supuesto que en frases así, bueno, perdón, en citas así, Richard, no me mates, tan populistas esconden verdades, porque el populismo es esto, hablar de cosas que más o menos son verdad y que preocupan a mucha gente. Es evidente que el ser humano es violento por naturaleza, esto es pura supervivencia y somos un animal que es violento en muchísimas ocasiones. Pero de aquí, de nuevo, a comparar lo que tú has hecho o lo que hacen los asesinos en serie Claro. con el ser humano es así, vuelve a ser justificar lo que ha hecho de cara la galería. Porque, repito, tengo la sensación de que Richard era una persona tan narcisista que él estaba convencido de que lo que hizo estuvo bien. Porque una de las características prototípicas, y yo diría que casi todos los psicópatas tienen, es la falta absoluta de empatía. La empatía es la capacidad de meterse en la piel del otro. Es decir, ven a las otras personas como herramientas para su disfrute personal. Matas a un niño, ¿y qué? Yo no puedo meterme en la piel del niño, de los padres, del hermano. No, no, no. Me meto en mi piel. Hostia, me produce placer ese poder de cortarle la garganta a un niño. Vale, pues lo voy a hacer porque me lo paso bien, disfruto esa sensación, esa adrenalina y sigo a lo mío. Esto son los serial killers. Y Richard era un clarísimo caso de eso. a lot was made. Guau, tío, pero yo no entiendo cómo... ¿Qué tendrá en su puta cabeza un asesino
¿Cómo puede llegar a ser alguien sin empatía? ¿Cómo matar a alguien y no sentir absolutamente nada? De hecho, hasta sentir placer. ¿Qué cojones, tío? Y como dice, tío, es como lo que ha dicho antes para excusarse, como si fuese algo normal y todo el mundo debería ser un asesino porque está bien. Ay, hay muchos asesinatos, el ser humano es malvado por naturaleza. Está bien lo que he hecho. Bueno, vamos a seguir viendo. Pero, tío, no tiene sentido. No me lo explico cómo puede alguien llegar a ese punto. Se ha escrito mucho que eres un devoto del diablo. You're a devil worshipper. Do you worship the devil? Have ¿Tú you ever adoras al studied diablo? ¿Alguna vez Satanism? has estudiado satanismo? There are different sects. Hay diferentes of sectas de Satanism. Have you satanismo. studied- just yes or no? Have you ¿Has studied estudiado Yes, sí o yes, I no? have. Sí, lo he Are you- hecho. are you a ¿Eres un worshipper devoto of del the devil? diablo? No comment. Sin comentarios. Richard, I can tell you a little bit about Satanism. Well, I'm interested in hearing what you got to say then. It is undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit. It ¿Eh? is undefiled Es sabiduría pura en lugar de autoengaño. Hipócrita. wisdom instead of hypocritical self-deceit. It is power without charity. A Satanist admits to being evil. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or Otra vez la misma historia. Todos somos malvados de una forma u otra. another. Are we not? ¿O no? I'm asking you the questions, my friend. Es un tío amenazante. Incluso cuando te está mirando, hablando tranquilo. Pero mira la fijaos que mirada. siempre utiliza una voz baja, un lenguaje culto. Es una persona inteligente. Lo está demostrando en esta entrevista, pero aún así consigue dar miedo. No sé lo que pasaría si no estuviera encadenado, si no hubieran cámaras. Creo que sería capaz de todo sin remordimientos. Habla del satanismo. Aquí tengo dudas con el satanismo. Yo no sé hasta qué punto él realmente creía en el satanismo. Mi opinión, mi teoría es que esto formaba parte de la teatralidad. Es evidente que Richard empezó con el satanismo cuando era jovencito y que le influyó. Pero yo creo que le influyó más como una estrella del rock, como Kiss, como Alice Cooper, que utilizan ciertas partes del satanismo para dar grandilocuencia a sus shows. Yo creo que aquí pasa algo parecido. Puede ser que él tenga alguna idea satánica en la cabeza, pero tengo la sensación de que sabe que el satanismo da miedo a la gente. Sabe que el satanismo es tema tabú, o era tema tabú en Estados Unidos en ese momento. Sigue siendo un tema complicado, ya sabéis que Estados Unidos es muy católico. Entonces yo creo que esto es más una provocación, una forma de asustar a la gente, de sumarle mal rollo a sus acciones, que ya tenían mal rollo de por sí, pero vamos, Puede para ser, morir, nunca mejor dicho, perdón por la broma. Que no él tenga en su cabeza de que él es un adalid del diablo. Yo tiro más para la teatralidad y para el show que para que él es un satánico convencido. Porque si eres satánico, crees en Dios. No puedes creer en una cosa sin la otra. El satanismo proviene del rechazo al catolicismo, a Dios. Y yo no lo veo como una persona católica para nada. yes, I am evil. Yo soy malvado. Not 100%. No en un 100%, pero sí soy... Está muy bien No se cree malvado en un 100%. O sea, que todavía piensa que podría ser peor y podría haber hecho cosas peores. en esto del 100%. Me gustaría saber qué porcentaje exacto. ¿Eres un 84,3 periódico maligno? Parece Austin Powers esto. Evil has always existed. The perfect Y world dale, el most mal siempre ha existido. El mundo perfecto que la mayoría de la gente busca nunca people pasará. seek shall never come to pass. And it's gonna get Y worse. se pondrá peor. The great epochs Lo mejor de nuestra vida es cuando ganamos el coraje when we gain de the courage to rebaptize rebautizar nuestras malas cualidades como tus mejores cualidades. Bueno, y aquí termina la entrevista. Esto último que dice sigue otra vez con la teoría de el mal es algo inherente en el ser humano y lo mejor que podemos hacer es abrazar el mal. Y sí, yo soy maligno. No totalmente, pero sí. La teoría que él tiene es que todos somos malignos. Él lo ha abrazado. Él lo es en un mayor porcentaje que el resto de humanos a los que trata como ganado. Pero de nuevo, me sigue pareciendo show. Me sigue pareciendo espectáculo. Él dice que es malvado, aunque sabe que las cosas que ha hecho son malvadas, porque mola decirlo. Porque es guay. Igual que cuando se presentaba al juzgado con gafas de sol, estilazo, se arregló los dientes. Tío, le importaba la estética. Se casó. Le gustaban las chicas que tenía
a su alrededor, aunque en sus últimos años en San Quintín pasó de todo y de todo el mundo. De hecho, estuvo mucho tiempo en exclusión. Hubo un momento en el que no quería ver absolutamente a nadie, ni a su mujer, y atacó verbalmente, e incluso creo que se desnudaba delante de los guardas para provocar rechazo, para amenazarlos, hasta que murió de enfermedad completamente solo. Pero aquí, yo creo que aquí está en la cumbre, y hemos visto algunos de los elementos más típicos de los asesinos en serie, de los psicópatas, que son falta de empatía, manipulación y narcisismo barra prepotencia. He intentado encontrar más de él, pero es que dio muy pocas entrevistas, y lo otro que he encontrado es muy parecido a esto, entonces sería un poco redundante volver a analizarlo. Me ha encantado analizar esta entrevista. Hemos entendido un poquito más cómo funciona la mente de un psicópata, que es muy compleja. Tienen bastantes capas, aunque lo que hacen es sencillo: matar, asesinar, violar, hacer daño a los demás. El motivo Bueno, sencillo. Sencillo, dice. motivo real de por qué lo hacen, que es una satisfacción propia, es complicado, porque ¿cómo puede ser que una persona encuentre satisfacción en algo que es antihumano? Porque lo humano no es hacer daño gratuitamente, lo humano es defenderse, lo humano es matar por conseguir un recurso, pero este no es el caso de los psicópatas. Los psicópatas matan por placer, por la sensación que les provoca el hecho de hacer daño, de sentirse poderosos con alguien. Yo creo que en la gran base de los psicópatas están personas con muy poca autoestima, que para reafirmarse se han vuelto adictas al poder, a la sensación de ser capaces de todo. Cuando una persona es capaz de entrar en una casa y matar, se siente Dios, o diablo en este caso. Se siente un ser superior. Son adictos a hacer daño. Y hasta aquí este vídeo, y yo creo que esto puede... Para llegar a ese punto se te tiene que trastornar desde bien pequeño, tener ya algún síntoma y poco a poco ir como transformando tu cabeza en algo maligno y malvado para llegar al punto de matar a alguien. ser sección. Si queréis más... Y yo creo que la entrevista se la tenía preparada, o sea, bien pensada. La idea era clara. Decir que el mundo ya era más malvado que él, que todos de alguna forma u otra somos malignos, y solo que él se ha abrazado a la maldad. Análisis de entrevistas a psicópatas, asesinos, locos. Por favor, dejadme un like bien hermoso. Locos, asesinos. Impactado quedé. Sí, la verdad que es un caso fuerte. Hay un estudio que dice que cualquier persona ha tenido ese pensamiento de matar a alguien, pero solo pasa como un pensamiento intrusivo. Puede ser en algún momento de mucha rabia, el mayor cabreo de tu vida por impotencia de algo muy fuerte que haya pasado en tu vida. Imagínate que ves cómo le pegan a algún familiar tuyo y en ese momento dices, lo mataría. Yo creo que sí, todos en algún momento hemos tenido esa sensación. Sí, yo creo que también tenemos algo de maldad dentro, solo que no todo el mundo lo acaba desarrollando hasta el punto de convertirse en un asesino. También te digo que hay que se te tiene que ir bien la olla y hay que tener huevos para matar. Lo decimos, pero no seríamos capaces. Yo creo que la mayoría de los humanos en situaciones de vida o muerte, si tú tienes la oportunidad de, yo qué sé, ponte, viene un asesino, un desconocido a por ti, y eres o tú o él, y tienes la oportunidad de matarlo, lo vas a matar, ¿no? O vas a dejar que te mate. Yo creo que todos seríamos capaces en alguna situación a vida o muerte de matar. Bueno, pero ahí es entendible. Sí, coño, pero es que la pregunta es así, que no seríamos capaces. Hay situaciones que se te puede complicar tanto la vida, nunca sabes si vas a tener que matar a alguien, a lo mejor y sí, a lo mejor y ocurre, aunque tú no te creas capaz, no lo sé. Hasta por defensa propia puede suceder. Sí, hay miles de casos de gente que ha matado sin querer, en alguna pelea o algún forcejeo, que te da el típico golpe que te da en la nuca, un mal golpe mal dado, no sé, puede pasar. No, los pensamientos intrusivos son normales, de hecho es lo que hace que no lo hagamos. Los psicópatas no tienen esos pensamientos, los llevan a cabo directamente. También te digo que si te paras a pensar, la gente que tiende a pelearse, y hay muchísima gente que se engancharía a hostias en una pelea. Yo creo que esa gente tampoco está tan lejos de dar unos cuantos pasos más y cometer un crimen, ¿eh?
Podría pasar. ¿Te has peleado alguna vez en tu vida? Muy pocas veces, de pequeño más bien. Si tú te peleas a hostias con uno, es poco probable que os acabéis matando, pero en el momento que te estás peleando y dándote de hostias, tu deseo es de... A ver, no de que lo vayas a matar. Digamos que tienes la gana y la rabia de reventarlo y se te va la olla y puedes hacer de todo en un momento así. La gente hoy en día se vuelve loca en las calles, se bajan del coche para matarse. ¿Se podría decir que cada vez hay más probabilidad de más asesinos? Yo creo que sí, ¿eh? Es un buen punto a reflexionar. Yo creo que cada vez hay más gente capaz o más probabilidad de cometer crímenes y asesinatos. Como la pelea esa de los gitanos que ha habido, exactamente. En un momento de mucha rabia puede ocurrir de todo y así se hacen a veces los psicópatas, claro. Espero que os haya gustado este tipo de vídeo, amigos, bastante macabro y me pone los pelos de punta, la verdad. Y dejadme en los comentarios a qué queréis que reaccionemos próximamente o qué tipo de vídeo queréis que os prepare. Deja tu like, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo de terror.